Han pasado 8 días desde cuando se anunció el racionamiento. Hoy es el segundo turno para el racionamiento de Bogotá. Está pasando una cosa paradójica y es que al tiempo, es cierto, está bajando, por supuesto, con racionamiento ni más faltaba, está bajando el consumo de agua, pero también está bajando en una proporción diferente, muy levemente, pero baja el nivel de los embalses. La doctora Natasha Avendaño es la gerente del acueducto de Bogotá al frente de esta emergencia en la ciudad. Doctora Avendaño, bienvenida, buenos días. Buenos días, Néstor, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Blue a esta hora. Doctora Natasha, ¿cuánto estamos dejando de consumir por cuenta del racionamiento y del ahorro del agua? ¿Es posible crear allí una diferencia de cuánto nos hemos ahorrado por el racionamiento, por el corte desde ayer y cuánto por ahorro de agua? Pues digamos que creo que eso es difícil hacer ese ejercicio. Tenemos sí una muy buena noticia en la mañana de hoy. Yo creo que es una noticia que nos indica que vamos en la dirección correcta. No solamente por la medida de restricción que responsablemente tomamos, sino porque estamos convencidos y agradecemos que los ciudadanos se hagan parte de la solución a esta situación. Abrimos el día con 15, o más bien cerramos el primer turno de racionamiento. El día de ayer fueron 15.8 metros cúbicos por segundo. Recuerden que el día anterior había sido 17.39, entonces tuvimos una de casi 1.6 metros cúbicos por segundo. La meta es que lleguemos todos los días a 15, es decir, nos falta un poquito más de esfuerzo, pero creemos que con este compromiso de la gente que ver que sus hábitos y sus cambios de hábitos más bien son los que están también poniendo un granito de arena en esta, o más bien una gotica de agua en esta solución. Estamos convencidos que lo vamos a lograr. Doctora Natasha, hasta ayer cuando comenzó el racionamiento, ¿cuánto habíamos bajado en consumo no efectuado en Bogotá? ¿Cuánto habíamos ahorrado? Digamos que experimentamos desde que hicimos el anuncio como un leve aumento. Recuerden que el 9 de abril tuvimos 17.84, ayer el 10 de abril bajamos a 17.39 y ya pues ayer con la medida de restricción incluida 15.8. Entonces hemos venido disminuyendo casi los 2 metros cúbicos por segundo desde el 9 de abril. Esa ha sido la disminución, pero pues es necesario que no sea solamente por la restricción. Recordarle a todos los ciudadanos, sobre todo a los del el turno 2 que arrancó hace más o menos media hora, el corte durante 24 horas, esos son los que están restringidos hoy, pero toda la ciudad tiene que seguir en modo ahorro. Los que tuvimos restricción el día de ayer, a los que guardaron agua, si les sobró agua, pues entonces no la bote, no la desperdicie. Úsela para lavarse los dientes, para lavar la ropa, para cocinar. Esa es agua potable y la puede seguir utilizando. Sí. Creo que es muy importante mantenernos en ese modo ahorro permanentemente. Natasha, eso le iba a preguntar. Más o menos, dividida la ciudad en 9 zonas, más o menos el 11-12% de Bogotá tuvo racionamiento ayer. ¿El resto, el 80 y pico % restante, está ahorrando agua? Sí, nosotros sí creemos que aquí ha habido cambio de comportamiento, que la gente está tomando esa conciencia. Lo que tenemos es efectivamente que lograr, ya después de que llevemos un tiempo con esta medida, volveremos a hacer el ejercicio por localidades con el que, si recuerdan, hace más o menos un mes largo, identificamos cuáles eran como esas localidades que tenían mayor consumo. En este momento es responsabilidad de todos, entonces no es vamos a discriminar, sino vamos a sumarnos positivamente a que podamos ahorrar agua entre todos. Doctora Natasha, usted dice todos debemos poner nuestro granito de arena y una de las noticias de hoy es que la empresa Interrapidísimo pues no va a volver a lavar su flota de vehículos por un buen tiempo hasta que mejore la situación de los embalses. ¿Cuál es el mensaje para esos grandes consumidores que de pronto no teníamos por aquí en la ecuación? Los llamados habían sido hacia consumo de personas naturales para que también hagan su aporte y si esto suma bastante en todo este propósito de ahorrar agua. A ver, creo que es muy importante, volver sobre la información que hemos venido dando. El 91% del consumo de agua en Bogotá es residencial. Por eso es que esto es un tema no solamente de como
lo llama usted grandes consumidores. Es un tema individual, es un tema de responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Ese 9% restante está entre industria, comercio y sector oficial. Entonces, recibimos con el mayor agrado todas esas acciones que voluntariamente desde el sector industrial se suman a hacer ese llamado a la conciencia. Si nosotros vemos que las empresas, que las industrias, que como ciudadanos ellos también están tomando acciones en sus procesos productivos y en la manera en la que tienen esa relación industrial con el agua, creo que eso también nos ayuda a ser mucho más conscientes de que lo que necesitamos es sumar esfuerzos en esta causa de ciudad. Sí, y si hablamos de grandes consumidores de agua, doctora Avendaño, pues están las industrias de bebidas, los fabricantes de cerveza, los fabricantes de gaseosa, la industria de textiles, la industria química, metalúrgica, muchas de las cuales está dentro de Bogotá, pero otra en las zonas y en los municipios aledaños a los cuales también el acueducto de Bogotá les vende agua. ¿Hay algún tipo de medida especial para esas industrias que una vez más sí son los grandes consumidores de agua? No, señora, aquí todo el mundo está en modo ahorro, todo el mundo tiene que acatar la restricción que le llegará a su zona cada 10º día. Esto es un compromiso de todos, esto es un acuerdo de ciudad para poder que el agua no le alcance solo a unos días, sino que nos alcance a todos permanentemente. Y además, teniendo en cuenta que sí estamos garantizando que hay todo un ejercicio, un plan de contingencia con el IDIGER, con las secretarías del distrito, que en esas instituciones que prestan servicios de salud, educación, que atienden población en condición de vulnerabilidad, pues tengan el suficiente suministro las 24 horas de la restricción de su sector. Sí, doctora Avendaño, ¿en qué medida el anuncio anticipado, porque antes de que el alcalde saliera públicamente a anunciar las zonas, ya se sabía que iba a haber racionamiento en Bogotá, contribuyó para que salieran a comprar tanques y acaparar agua? Se lo pregunto, por ejemplo, por el nivel del sistema Chingaza, que está en 16.32%. Digamos que ahí hay que tener cuidado, que no es solo un tema de consumo, ¿no? Si bien hemos reiterado que aquí hay dos variables fundamentales para mantener el nivel de los embalses. Por un lado, el que depende de cada uno de nosotros, que es ese aporte a que reduzcamos el consumo de una manera responsable. Pero por el otro lado es la hidrología. Ayer, por ejemplo, no cayó una gota de agua en ninguno de los dos embalses que conforman el sistema Chingaza. Entonces, afortunadamente, hemos reducido el consumo, redujimos el consumo el día de ayer, porque eso que nos permitió que esa cifra que ha venido en esta semana estando al 16%, pues mantuvo como esa estabilidad, que no bajara más el nivel del sistema Chingaza. Entonces, ahí tenemos que precisamente estar atentos al comportamiento de la hidrología, pero principalmente estar atentos a nuestro consumo como responsables del de cada uno de nosotros. Sí, doctora Avendaño, son las 8 de la mañana, 34 minutos. Me están escribiendo personas que estaban en el turno 1, es decir, a las que les debía haber llegado el agua a las 8 de la mañana. ¿Ah? Por ejemplo, en mi caso. Usted está ahí metido. Como el padre Linero, que me dicen, no me ha llegado el agua a pesar de que debió haber llegado hace 30 y pico de minutos. ¿Por qué razón? A ver, Néstor, yo creo que en esto, tanto en los comunicados de prensa y en las ruedas de prensa hemos explicado, pero me parece muy importante esa pregunta porque creo que hay que mantener esa pedagogía vigente, y es: el agua es un fluido que corre por las tuberías. En el momento en el que iniciamos la recuperación del consumo a las 6:30 de la mañana, es decir, empezamos a abrir las válvulas del Centro de Control de Santa Ana desde las 6:30 de la mañana. Aquí esto es una operación que hay que hacer con mucho cuidado y mucha responsabilidad. No se puede, primero que todo, hay válvulas que se abren con 120 vueltas y esto es manual. Esto es uno de nuestros operadores dándole las vueltas manuales a las válvulas para poder recuperar los caudales. Pero adicionalmente hay otras que son telemedidas y que hay que irlas recuperando de a poco para no ir a generar daños en la tubería. Mientras el agua fluye, mientras el agua llega hasta la parte final del tour, aproximadamente unas 6 horas. Entonces aquí
esto es un fenómeno físico, digamos, el agua tiene que recorrer las tuberías y además en el camino, pues a la gente que se le va restableciendo el servicio, abre la llave y entonces va agotando un poco más el agua o haciéndola que se demore un poco más para llegar. Por eso iniciamos antes del fin de la restricción, que era a las 8 de la mañana, para acortar un poco ese camino y lograr que la gente vaya teniendo un restablecimiento del servicio más cercano. ¿Es necesario hacerlo así? Primero que todo, para poder garantizar que minimizamos la ocurrencia de daños. Al haber desocupado las tuberías durante 24 horas, cuando se restablece el servicio, el restablecimiento de la presión nos puede generar daños en la tubería. Para eso tenemos a toda la operatividad disponible y atenta para resolverlo. Entonces aquí es el llamado a que entendamos cómo funciona el restablecimiento. Le entiendo que entonces el agua no regresa 24 horas después, sino a partir de la hora 24 comienza a llegar de a poquitos. No es que se abra todo el chorro de una. Inicia el restablecimiento. Okay. Y ese restablecimiento. Porque además el agua tiene que correr. No, lo entiendo perfectamente. ¿Y ese restablecimiento puede demorar 6 horas? Puede demorar aproximadamente entre 6 y 8 horas hasta el último punto. No quiere decir que a todo el mundo. O sea, hay gente que a las 7:30 de la mañana ya tenía agua en su casa, los que están cerca a las válvulas. Los que están más lejos, pues se va demorando un poquito más en llegar. Físicamente, usted lo que me acaba de escribir es un chinomático, es decir... 120 vueltas dándole. Un señor dándole vueltas a la llave y eso se demora un rato. No es tanto por lo que se demora el señor dándole vueltas, es por lo que se demora el agua fluyendo por las tuberías. No, claro, pero me estoy imaginando la escena todos los días, un señor a las 7:30 de la mañana, dele vueltas a la llave y así dentro de 24 horas. Así es en la mayoría. Así es en la mayoría de los sectores. ¿Ese es el mismo señor en todos los sectores o hay diferentes sitios en donde se abre la llave? Hay diferentes sitios en donde se abre la llave, que es precisamente la sectorización hidráulica que tiene nuestro sistema, que es la que nos permite poder aislar diferentes sectores, sino que dejemos simplemente de un solo cierre a la ciudad entera sin agua. Entonces, gracias a esa sectorización hidráulica, pues los operativos tanto de apertura como de cierre, por ejemplo, en el caso de ayer teníamos 5 puntos en donde de una manera muy coordinada y con un conocimiento profundo de nuestro sistema estaban nuestros operadores y nuestros ingenieros dirigiendo, llamémoslo así, coordinadamente esa maniobra de cierre. Entiendo. Y ahora, el caso de la apertura fue exactamente lo mismo. Eso lo entiendo, pero también quiere decir, por otro lado, que el racionamiento no es de 24 horas. Inicia en la hora 24 del restablecimiento, como le digo. Puede durar, y eso lo hemos anunciado desde el principio, puede durar un poco más en las zonas más alejadas de los centros donde están las válvulas, por el fenómeno físico del flujo del agua. No, claro, esa parte es clara. Lo que pasa es que esto no funciona como la luz, ¿no? La luz llega de un totazo, llegó la luz, un punto y se prendió todo, se fue la luz, se apagó todo. Aquí es un proceso un poquito más gradual. El agua cuando comienza a llegar, como estamos hoy en el primer turno, está llegando el agua, ¿llega limpia? El agua siempre llega potable. Puede haber unos eventos de coloración que se presenten porque desocupamos la tubería y estamos volviendo a restablecer el flujo. Si se presentan eventos de coloración, pues ahí la recomendación es guarde esa agüita y la usa para el inodoro, o la usa para las maticas, o la usa para actividades que sepa que no necesita que esté totalmente transparente porque esa agua es potable. Es posible, y también es muy importante que la gente entienda que si ve operadores del acueducto en la calle abriendo hidrantes, eso hace parte de la operación de restablecimiento, porque las tuberías que se desocuparon se llenaron de aire y una vez llega el agua a volver a retomar su posición dentro de esas tuberías, empuja el aire y si no purgamos la tubería, es decir, si no abrimos los hidrantes para que salga ese aire,
pues podemos exponernos a presentar daños en la tubería que nos alteren más la operación. Y entonces, ¿qué pasa con esa agua que sale de los hidrantes? Porque obviamente habrá gente que se alarme y diga, oiga, estamos en racionamiento y el acueducto desperdiciando. ¿Esa agua la recuperan? Esa agua, digamos, podría incluso la gente, si quiere, acercarse y recogerla para sus actividades diarias, pero esa agua, la idea es que son operaciones muy controladas, que no es que se deja correr infinitamente el agua, sino que es cuando nosotros consideramos que es adecuado para garantizar la salud de nuestras tuberías, para que no vayamos a tener fugas que nos presenten problemáticas. Esta agua se puede usar para regar los pastos, por ejemplo, si estamos en un hidrante al lado de un conjunto residencial, puede aprovecharse para las zonas comunes, porque es importante garantizar que eso sucede por el bien de los tubos y del agua que recibimos en cada una de nuestras casas. Ahora que usted habla de inyección de aire, doctora Avendaño, ¿el aire marca? Es que hay un mito por ahí y que dicen que si uno deja la llave abierta mientras hay una suspensión en el servicio o un racionamiento, sigue marcando para efectos de la facturación. No, señor, eso es como le dice usted, es un mito. Los medidores a veces son más avanzados y tienen un nivel de sensibilidad y de calibración que garantiza que lo que marca es el flujo del agua. Sí. Doctora Natasha, una pregunta final. Tal y como están las cifras en este momento de consumo de agua, de efectos del primer día de racionamiento, si ustedes se dan cuenta que no estamos ahorrando, si seguimos sin lluvias, ¿es posible que ya dentro de poco la medida no sea un día de racionamiento, sino 2 días de racionamiento? Pues ahí lo importante es que todos tengamos la conciencia, como lo iniciamos a comunicar desde el día 0 que se anunció esta medida, que cada 15 días se dará una a nuestro porcentaje de llenado de embalses, y es la hidrología como del comportamiento del consumo. Podemos tomar la decisión de mantener la medida como está, de volverla más efectiva o eventualmente de empezar a... Sí. La estoy perdiendo, es Natasha Avendaño, la gerente del acueducto en Bogotá. Doctora Natasha, feliz día, gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Felipe.